Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Historia de las Religiones. Vamos a hablar de historia de las religiones del mundo, desde sus comienzos. El concepto de trascendencia en la historia de la humanidad. Hagamos un poco de ciencia ficción y supongamos que un investigador galáctico desciende al planeta Tierra, en el que se ha extinguido la raza humana. A través de las ruinas se dispone a estudiar la conducta del hombre comparándola con la de demás seres vivos. Deduce que el Homo sapiens, como todas las demás especies vivas, nació, creció, se reprodujo y murió. Que como casi todas las especies animales, aunque con una tecnología más evolucionada, construía sus cubículos. Como muchas de ellas, tenía una organización gregaria y jerárquica y solo, como algunas pocas, fabricaba instrumentos, investigaba el funcionamiento de la naturaleza y diseñaba estrategias de preservación personal y de utilización de los recursos en favor del clan. Aparentemente fue el único que se planteó algo tan inconsistente e intangible como la trascendencia. El hombre no solo buscaba comida y comía, no solo buscaba pareja y se apareaba, y establecía una vivienda elaborada como cubículo y se refugiaba en ella, no solo establecía relaciones de dominio y sumisión entre los suyos y los animales y plantas de su entorno, y en el ámbito de estas relaciones no solo comerciaba y guerreaba. En la tierra desierta quedan ciudades, mercados, comercios y edificios bancarios, entre otras innumerables huellas del paso y la acción del hombre en el planeta. Quedan lugares de encuentro y discusión, cines, teatros, salas de fiestas y cosos deportivos con taquilla de entrada, pero también quedan edificios singulares, aparentemente sin sentido, como lugares de encuentro social y sin taquilla en la entrada, aunque con muros, a veces defensivos, y puertas, que son los templos. ¿Por qué? ¿Para que el hombre erigió esos edificios no utilitarios y carísimos de arquitectura casi siempre pionera, con la relación al tiempo que fueron construidos? ¿Solo para demostrar el poder de la clase clerical que los mandó construir? ¿Qué se encuentra en el interior de esos templos, sino espacios libres y en todo caso artes decorativas y a veces altares y muebles obviamente pensados para que un humano se prosterne con menos incomodidad? ¿Para qué tanto dispendio y fastuosidad si en todo lo demás, excepto en la poesía, el Homo sapiens era una de las especies más depredadoras, asoladoras y utilitaristas? Las cuestiones que se planteará el antropólogo galáctico será sorprendente y sin duda la respuesta que dará, si no conoce la trascendencia, cosa difícil puesto que realiza sus investigaciones en las estrellas, y será la perplejidad más impenetrable. ¿Era el hombre tan goloso, tan voraz de vida, que no le bastaba con aquella de la que gozaba, sino que pretendía otra después de la muerte? ¿O esa vida le resultaba tan penosa que solo le quedaba como consuelo el refugio en la esperanza de una vida posterior, mejor y llena de placeres? Tan orgulloso era que pretendía la inmortalidad, a pesar de la fragilidad de su estructura corporal y de la limitación de su capacidad cognitiva. Sigamos haciéndonos pregunta, ¿tan infantil a pesar de tan inteligente que pretendía comprar a los dioses unos atributos exclusivamente sobrenaturales, arrebatar para sí una esencia metafísica? Y para ello rezaba, se mortificaba, peregrinaba, se reunía en múltiples orantes, cumplía mandamientos, daba limosnas, se ejercitaba en la donación desinteresada a los demás. ¿Era realmente desinteresada las conductas éticas de los seres humanos regidas por ideas religiosas, convertidas en principio de vida? Volvamos a nuestro siglo. En el planeta Tierra y a la altura de nuestros conocimientos, el fenómeno de la trascendencia es en apariencia exclusivo de la humanidad, y tan difícil de definir que se ha dicho que cualquier explicación del fenómeno religioso está necesariamente viciado por las ideas preconcebidas de quien intenta realizarla. Se puede describir sin riesgo, quizás, como una realidad social que liga, este es el origen de la palabra religión, liga a cada una de las personas íntimamente con el entorno social donde surge un determinado sistema de creencias. Casi siempre da sentido a un sistema cultural tan amplio como se quiera y que implica a diversos conjuntos de grupos humanos, etnia y geográficamente afines. Un fenómeno, además, capaz de propagarse y de ser utilizado como instrumento de cohesión política interna, así como de expansión externa, de cariz netamente imperial. Esta es la historia del hombre, en su inquietante dimensión espiritual. La aventura del robo del fuego sagrado, la manzana comida del árbol de la ciencia del bien y del mal, el osado
aldabonazo propinado a las puertas del Olimpo, del cielo, del paraíso, en suma, del que aparentemente fue expulsado en los tiempos primeros y al que siempre tercamente pretendió regresar. Podemos hablar del culto en el Paleolítico. Si el hombre prehistórico fue religioso, es un misterio para nosotros porque sus mensajes, en caso de que hayan conseguido llegar hasta hoy, lo han hecho truncados por el tiempo, la ruina, el saqueo y el silencio. Tal vez, hace decenas de miles de años, uno de nuestros ancestros celebró un complejo ritual de ofrenda, durante el cual colocó en el suelo una piedra y puso encima de ella una corteza vegetal pintada de ocre y en su interior una víscera asada de un animal recién cazado. ¿A quién iba dirigida la ofrenda? ¿En qué consistía? Y sobre todo, ¿por qué y cómo se realizó? No lo narran los restos fósiles que nuestros científicos recogen, estudian, clasifican y guardan en museos. Los gestos y la palabra del ancestro, la víscera, la bandeja y hasta la propia memoria del dios, todo ha desaparecido. Y por lo que se refiere a la piedra, solo el ojo experto de un arqueólogo puede distinguirla de las demás piedras que afloran durante la excavación. Es decir, que sabemos poco más que nada. Aún así, resulta seductora la idea de introducirnos en el silencio y el asombro que suscita la contemplación de los restos no utilitarios de nuestros antepasados más remotos, porque en un entorno de absoluta supervivencia en el que ellos tuvieron que moverse necesariamente, cualquier manifestación que no implique mera utilidad nos parece indicar una voluntad de trascendencia. En nuestros días se ha conseguido asentar una certeza sobre operaciones de culto religioso y sobre un armazón de creencias entre los seres humanos primitivos. Sabemos, por ejemplo, que el hombre de Neandertal tenía comportamientos que iban más allá del beber y el comer, y que amasaba bolas, recogía fósiles y ocre, y ocultaba a algunos de sus muertos. Quedan vestigios de un cierto culto a las osamentas, quizás al oso. Han llegado hasta nosotros colmillos perforados para llevar colgados a modo de trofeo. Pero de ahí no es posible deducir ideas precisas sobre el modo de pensar, religioso o no, de la prehistoria, so pena de dar por verdad sentada lo que en realidad nunca sucedió, o si sucedió fue por otros motivos o de otra manera. Dicho de otro modo, esto solo añadiría nuevas incertidumbres a lo de por sí ya confuso de sus obras. En cambio, a partir del Paleolítico superior, entre 30.000 y 9.000 antes de nuestra era, se abre para la humanidad la nueva etapa de la figuración gráfica. El hombre del caballo y del bisonte deja ya miles de figuras que, sin ser textos, constituyen vestigios de una literatura oral que puede ser tratada como tal. Hablemos de ello, del arte religioso prehistórico, de las pinturas calladas durante milenios, del arte de la abstracción y el orden, de la religión en la Edad de Piedra, del arte rupestre conocido y una breve cronología del arte religioso prehistórico. De las pinturas calladas durante milenios. Como un eco lejano, suspendido en el tiempo y de repente percibido, el arte prehistórico conservado en abrigos naturales hoy nos sigue atestiguando que sus autores percibieron lo trascendente. Las pinturas rupestres son como un decorado sin texto teatral en un escenario vacío, solo iluminado por las débiles luces de la conjetura. No hay vestuario, no partitura musical, ni siquiera un triste programa de mano, nada. Solo nos quedan el decorado y el silencio de siglos. Ni siquiera conocemos a ciencia cierta cómo debemos aplicar la palabra religión a un santuario que consiste en un abrigo natural, decorado con grabados y pinturas de las que solo conocemos su antigüedad aproximada y en algunas ocasiones la composición del colorante. En cuanto al artista, solo podemos ceñirnos a las manifestaciones y preocupaciones que en apariencia sobrepasen el orden natural de la mera subsistencia. Argumentos como la prolongación de la especie o un zozobrante asombro frente al misterio de la muerte son todavía terrenos más oscuros, más conjeturales, por lo que más inciertas serán las conclusiones. Nos movemos en un mundo de sombras lejanas. En cuanto al arte y la abstracción y el orden. Las primeras muestras de arte paleolítico europeo fueron descubiertas en el último tercio del siglo XIX en Francia y Suiza, 1878, y en Altamira, España, en el 1879. Las discusiones que siguieron a los descubrimientos dieron pie a reconocer en la humanidad, en general, y a la prehistórica en particular, unos rasgos fundamentales: el origen común de la religión y el arte.
Incluso en las obras menos figurativas y más despojadas de contenido religioso, el artista es el creador de un mensaje mediante el cual, a través de las formas, pretende llenar la necesidad individual y social de un punto de inserción en el mundo móvil y aleatorio que le rodea. Por lo que respecta al arte, el Paleolítico abarca en general 3 categorías de temas: animales, seres humanos y signos. Los signos son muy numerosos y están presentes en todas las cavernas descubiertas. En los signos, la fantasía contemporánea, muchas veces disfrazadas de ciencia prehistórica, ha querido ver trampas de caza, trampas choza, para cazar espíritus, armas o trofeos conmemorativos. Sin embargo, análisis estilísticos y estadísticos rigurosos invitan más bien a pensar en la hipótesis de que los signos fueron símbolos de carácter sexual, masculino y femenino, y de que se trataría, por tanto, de la explicitación de una primera percepción de la dualidad y la síntesis. En las pinturas rupestres, la representación de animales heridos ha sido un argumento en favor de una interpretación mágica de las escenas, según la cual los humanos de la Edad de Piedra remota herían la imagen de los animales para asegurarse el éxito de la caza. Pero un recuento de los animales pintados en las poco más de 125 cuevas que se conocen en el mundo son más de 2.500 figuras, que demuestran que los animales heridos representan solo el 4% de todos los animales representados, lo cual no significa, por supuesto, que los primitivos renunciaran al 96% de sus expediciones de caza o que en ellas fracasaran en la misma proporción. Sin magia, el arte paleolítico pierde absolutamente cualquier carácter utilitario y pasa a ser solo manifestación del espíritu, arte. Y por otra parte, las pinturas de las cavernas muestran un mundo auténticamente organizado. No percibimos al detalle un sistema simbólico, pero sí advertimos que el conjunto se apoya en representaciones cuya disposición supone un pensamiento más allá del prejuicio que sobre él nos habían transmitido los teóricos. ¿Es posible animar el legado del hombre de las cavernas sin introducir en él elementos modernos? Una vez adquirida la certeza de que existe una organización de conjunto, podemos realizar un análisis de los temas tratados y buscar indicios de su relación mutua. En cuanto a la religión en la Edad de Piedra. Como en todas las religiones perdidas, la religión de la Edad de Piedra nos ha llegado a través del arte conservado. En él encontramos, tras los símbolos de personajes humanos o animales, una determinada concepción del orden universal. Innumerables religiones utilizaron figuras masculinas y femeninas como elemento central. El arte paleolítico contiene también esa representación, con el añadido de un emparejamiento estadístico constituido por el bisonte y el caballo, o por una pareja de bisontes y una pareja de caballos que parecen representar 2 grupos complementarios. Interviene a menudo un tercer animal, el mamut, ciervo, la cabra. No sería difícil encontrar esquemas mitológicos en los que la combinación binaria de personajes entra en relación con un tercero. Pero esa vinculación dinámica escapa a nuestra comprensión. Por mucho que la fórmula se repita cientos de veces en las cavernas, lo único que afirma es la existencia de un sistema de representación sólidamente establecido. Lo único que podemos constatar, aparte de un principio general de complementariedad entre símbolos de distinto valor sexual, es que las representaciones recubren un sistema extremadamente complejo y rico, una mitología que a partir del año 12.000 antes de nuestra era, quizá se prolongó evolucionando hasta tiempos posteriores, quizá incluso de un modo u otro hasta nuestros propios días, pero cuyo contenido siempre desconoceremos. En cuanto al otro punto, el arte rupestre conocido, diremos que si los primeros vestigios humanos se remontan a unos 2,3 millones de años hasta hace unos 40.000, nuestros antepasados proliferan en el planeta Tierra como una especie más de mamíferos depredadores, en apariencia sin proyectos trascendentes. A partir de esa fecha, los balbucinantes manifestaciones artísticas de algunos especímenes humanos nos invitan a pensar que habían dado el paso hacia la comprensión de algo trascendente más allá de las tareas cotidianas de la comida, la protección del grupo y la procreación instintiva. Ciñéndonos a esas fechas, el arte rupestre, grabados, pinturas y relieves en las cavernas, se difundió casi exclusivamente en la Europa atlántica, aunque también, en menor abundancia, en el interior de la península ibérica e itálica, Rumanía y Rusia. En Asia solo hay vestigios en el sur de Siberia. Las pinturas de África no pueden fecharse con seguridad y en América y Oceanía no se conocen.
El núcleo principal se extiende por la región franco-cantábrica desde el oeste de las tierras asturianas, continuando por Cantabria, los Pirineos y la margen derecha del Ródano. Aunque existen representaciones figurativas en rocas, al aire libre o entradas de abrigos, las mejores creaciones se encuentran en el interior de las cuevas, en algunos casos en zonas muy alejadas de la entrada, para lo cual los artistas tuvieron que ayudarse de luz artificial, proporcionada por lamparillas de arenisca, algunas decoradas, alimentadas con grasa animal. Los científicos han clasificado los estilos y la cronología a partir de diversos hallazgos. Hablemos de ella, de la breve cronología del arte religioso prehistórico. De 35.000 a 30.000 antes de nuestra era, se encuentran las primeras manifestaciones, decorativos muy simples. Ejemplo, el Arcy-sur-Cour y l'Auguir-Haut, en Francia. De 30.000 a 25.000 años antes de nuestra era, existen los primeros grabados sobre piedra, toscas representaciones animales, símbolos femeninos y abstractos, en Célier, en Francia. De 25.000 a 18.000 antes de nuestra era, hay representaciones de especies animales reconocibles en accesos a las cuevas de Paille-Père, en Francia. De 17.000 a 13.000 antes de nuestra era, hay pinturas de animales con volumen, todavía en las bocas de las cavernas, aunque alguna, como en las Caus, ya en el interior. De 13.000 a 10.000 antes de nuestra era, hay una perfección de proporciones y movimientos, Laxaus, en Francia, Altamira, en España. De 10.000 a 8.000 antes de nuestra era, hay representaciones muy realistas y con movimiento, animales en grupos y en distintas actitudes, en Limours, en Francia. Y de 8.000 a 6.000 antes de nuestra era, en el Levante español se representan actividades cinegenéticas humanas en cuevas de Cádiz, Jaén, Almería, Murcia, Albacete, Cuenca, Teruel, interior de Valencia, Castellón, Tarragona y Lérida. Y en Mas d'Azil, en Francia, y en otros yacimientos se encuentran cantos de piedra pintados. Se han relacionado con los churinga australianos, piedras del alma de los antepasados que cada tribu guardaba como patrimonio sagrado.